Hola, buen día a todos. Mi nombre es Luis Fernando Suazo y el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre el equilibrio líquido-líquido, para lo que he decidido tomar un ejemplo bastante sencillo, como lo es la mezcla entre el agua y el aceite, y así presentar ciertas características que se dan en este tipo de equilibrio. Ok, antes de mostrar el ejemplo, hablaré un poco del equilibrio líquido-líquido como tal, el cual es una operación de suma importancia en ingeniería química. Si dos fases llegan al equilibrio termodinámico, se alcanza un límite en la transferencia de materia de una fase a otra, de tal forma que dicha transferencia se anula bajo condiciones de presión y temperatura conocidas, por lo cual la temperatura y la presión son dos propiedades de suma importancia en este tipo de equilibrios. La operación unitaria, como la extracción en fase líquida, es muy utilizada en la industria, ya que requieren de la selección de disolventes que posean las características adecuadas para obtener los productos deseados con eficiencias altas de separación. La extracción en fase líquida es una operación unitaria comercial para la separación y recuperación selectiva de diferentes tipos de compuestos orgánicos, donde la separación por destilación no es posible, ya que en temperaturas elevadas puede causar la descomposición química de algunos compuestos. Es aquí donde entra la importancia de este tipo de equilibrio, de conocer este tipo de equilibrio, ya que cuando no podemos hacer una destilación para hacer recuperaciones, sobre todo de compuestos en fase líquida que son de suma importancia, el equilibrio líquido-líquido juega un papel muy importante en este tipo de procedimientos. El uso de solventes extractivos que presentan alta selectividad y capacidad de extracción se traduce en diseños con la alta eficiencia en su operación. La regla de fase de Gibbs juega un papel muy importante en este tipo de equilibrio, ya que como sabemos, el equilibrio termodinámico entre dos o más fases se define en términos de las propiedades intensivas de temperatura, presión y potencial químico. El potencial químico que está sumamente enlazado con la regla de fase de Gibbs y que juega un papel muy importante en este tipo de equilibrio. Como sabemos, cuando dos líquidos se mezclan en diferentes proporciones a ciertas condiciones de temperatura y presión y se producen dos fases líquidas de diferente concentración que están en equilibrio termodinámico, entonces se tiene el fenómeno de equilibrio líquido-líquido, el cual por lo cual, perdón, les presentaré un video para ver un poco más detallado lo que sucede en este tipo de equilibrios. Ok, para ejemplificar lo anteriormente mencionado, tomaré este recipiente que tiene una cierta cantidad de agua y verteré un poco de aceite sobre él. Como podemos observar, ya miramos la separación entre ambas fases, donde tenemos la fase de agua y la fase de aceite, pero a su vez tanto hay agua en el aceite como aceite en el agua. Lo agitaré un poco y observemos lo que pasa. Ahí se mira más claro las partículas del agua en el aceite y luego se vuelven a separar, quedándonos este equilibrio entre la fase ólea y la fase acuosa. Ok, para ejemplificar un poco más claro lo que les mencioné en el video, a esto era lo que me refería, que cuando se alcanza el equilibrio tenemos tanto aceite en agua como agua en aceite, lo que podemos observar en la imagen. Aquí tenemos trazas de aceite en agua como trazas de agua en aceite. Nos podemos preguntar a qué se debe esto. Bueno, esto se debe a que el hecho de que dos líquidos sean parcialmente miscibles a una temperatura y presión y que en otras condiciones sean totalmente miscibles o inmiscibles es debido a las contribuciones de entalpía y entropía del proceso de mezclado. Aunque se considere que el delta H de mezcla y el delta S de mezcla varían poco con la temperatura, si la variación de esta no es muy grande, una variación de temperatura puede implicar un cambio de signo en el delta G de mezcla, pudiéndose obtener diagramas de fase líquido-líquido diversos, como observamos en estas tres figuras. Esos son los tres tipos de diagramas que se pueden dar. Diagramas que son diagramas entre temperatura y composición. Lo rescatable de estos diagramas es que en estas curvas tenemos dos fases, o sea, tanto la fase acuosa como la fase oleosa en nuestro caso. Y acá fuera de las curvas solo una fase. Ok, son diagramas, temperatura, composición, como les dije. Y en estos diagramas podemos ver tanto la fase alfa como la fase beta, que en este caso sería la fase alfa, la fase rica en agua, o decir, la fase acuosa, y en este otro extremo la fase beta o la fase rica en aceite, la fase oleosa en nuestro caso. Sin más que decir, muchas gracias.